Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy Michael y estos son los consejos de Michael. Hoy quiero compartir con vosotros el por qué y cómo hago para degradar los lados cada vez que paso la máquina o hago un corte a tijera. Hoy nos vamos a centrar sobre todo en el corte a máquina. Para ello voy a empezar explicándoos qué dos tipos de degradado existen para mí en mi barbería y en mi modo de trabajo. Vamos a definir el degradado como un acabado en el que buscamos mucho contraste entre luz y oscuridad. Un cambio muy significativo y que se vea bastante contrastado. Estos son los estilos que se están llevando en los últimos años, sobre todo para el tema de los old school, pero hoy os quiero traer un nuevo concepto, un difuminado. Vamos a llamar un difuminado un degradado pero muy suave, es decir, sin contrastes tan evidentes como hay en un degradado. Nos encontramos con que tenemos varias cosas que tener en cuenta para dejar un buen acabado. Los factores a tener en cuenta son los siguientes. Uno es el gusto y el estilo del cliente. El segundo es la forma del cráneo. El tercero serían los nacimientos y los remolinos. Y el cuarto, la densidad del cabello. Todos estos factores son los que tenemos que tener en cuenta para hacer un difuminado o un degradado de los laterales en cada corte de pelo que estamos realizando en nuestra barbería. Da igual que sea a máquina o a tijera, siempre se intenta hacer un pequeño degradado, dejar de más corto a más largo, por norma general. ¿A qué llamo yo un difuminado? A cuando pasamos un número alto y lo que hacemos es estructurar todos los contornos para que se queden más acordes a un buen acabado, se queden todos más estructurados y simulamos todas las diferencias de densidad que tenemos en el cráneo. Vamos a coger las desventajas del corte de pelo y las vamos a traer a nuestro terreno y lo vamos a convertir en ventajas para que se vea un buen acabado y un corte de pelo bien terminado. Vamos a verlo en el vídeo. Vamos a comenzar por la zona de las patillas. Si observáis bien, veréis que la zona de la patilla tiene menos densidad que el resto del pelo que hay alrededor. Esto suele pasar en muchos de nuestros clientes, pero no en todos. En este caso el cliente me ha pedido que le pase un 1,5 para llevar un corte corto en los lados, pero sin llegar a quedar muy marcado. Al ir pasando la máquina veremos cómo tenemos pelos que son más gruesos y otros más finos. Nuestra tarea es conseguir que esa diferencia de grosor y densidad no se aprecie en absoluto. Para ello nos vamos a guiar por 4 directrices. La primera es nuestra máquina de corte y los peines que ésta lleva. La segunda es la palanca de la máquina y luego el juego que hace la cuchilla. Tercero, la fuerza con la que pasamos la máquina, es decir, la presión con la que pasamos la cuchilla por el cuero cabelludo. Y el cuarto es cómo pasamos la máquina y la forma en la que la usamos. Con estos 4 conceptos o directrices vamos a conseguir disimular todos estos problemas en nuestro trabajo y las vamos a convertir en parte del corte de pelo, de un buen corte de pelo. Como podéis comprobar, el pasar un número solamente no se queda bien el difuminado. En la zona de los contornos se queda todavía un aspecto muy sucio. Para ello vamos a tener que reducir el peine que acabamos de pasar. A esto lo conocemos como un degradado, pero es un degradado muy suave. Yo lo llamo un difuminado. Ahora quito el peine de la máquina y perfilo los contornos al 0. También tenemos que tener en cuenta que estas zonas crecen más rápido que el resto del pelo y es por ello que si no las dejamos bien, el corte de pelo no aguantará tanto tiempo presentando un buen acabado. Ahora coloco el peine del 0,5 y voy dándole a los contornos para que vayan viéndose más difuminados. Como acabáis de ver, le estoy dando al cabello en contra. ¿Por qué? Al dar en contra voy a conseguir cortarlo. Dando a favor no lo vamos a poder hacer. Ahora nos pasamos al otro lado. Esta zona tenemos que llevar cuidado porque por norma general en casi todos los clientes el cabello viene direccionado hacia el rostro. Podemos cometer el error de subir el lateral más de la cuenta. En principio tenemos que hacer lo mismo que en el otro lado. La diferencia aquí reside en que ahora no vamos a tener los mismos nacimientos ni las mismas fallas de densidad. ¿Os habéis fijado que aquí lo que hago es pronunciar la salida de la máquina? De esta manera voy a conseguir reducir el corte a la hora de borrarlo con la máquina. Los números son iguales, solo cambia la zona y la forma de pasarlos en algunos puntos. Marcamos el contorno al 0, sin subirnos demasiado para que se quede natural y colocamos el peine del 0,5 y apuramos bien estas zonas. Daros cuenta que estas zonas siempre son las que el cliente se verá en casa al mirarse en el espejo. Tenemos que dejarlas bien. Cambiamos de modelo y se aprecia una diferencia de densidad mucho más grande que antes. Tenemos que tener en cuenta ahora varias cosas para hacer bien el degradado. Empezamos con el número al 2 y vais a apreciar que se van a ver muchos pelos en la zona donde tenemos la falla de densidad que son más gordos y otros que son más finos. Cuando bajemos el número veréis que voy cambiando mucho la postura de la máquina y el juego con la palanca y la cuchilla. Quiero que os fijéis bien en el movimiento que hago. Solo estoy pasando el lado derecho de la máquina, inclinando lo que es el lado izquierdo de la máquina hacia afuera. De esta manera aplico un poco más de presión en esa parte de la máquina que estoy pasando y me va a permitir reducir la diferencia que hay entre la zona de la patilla y la zona de arriba. A esto lo llamo yo juego de máquina.
¿Ves cómo se va disimulando la diferencia de densidad? Pero todavía le queda un poquito para disimularse completamente. Voy haciendo movimientos para asegurarme de no cortar más de la cuenta y voy incidiendo en donde tengo la diferencia de densidad. Para poder disimular estas zonas lo que hacemos es apurar los contornos donde el pelo es más grueso para que poco a poco se vaya difuminando. Recordad, jugamos con la presión y la postura de la máquina. Ahora solo faltaría perfilar con la navaja y listo. Pero eso lo veremos en otro vídeo si te gusta este vídeo. Nos vamos al otro lado y hacemos la misma dinámica que antes. En este caso el cabello no va tan direccionado a la zona de delante y me va a resultar mucho más fácil rebajarlo y unirlo con la zona superior. ¿Veis cómo se quedan muchos pelos largos en el contorno? Pues ahí es donde tenemos que atacar usando la postura de la máquina, la esquina de la máquina, jugando con la cuchilla y jugando con la presión. Pasamos a nuestro último ejemplo de hoy. Tenemos un pelo con una densidad muy baja y con un grosor fino, pero en la parte de arriba sí tenemos un grosor más elevado. Aquí vamos a notar que a la máquina le cuesta más trabajo de cortar el pelo, porque el pelo es fino. Entonces vamos a tener que dar varias pasadas y sobre todo hacerlo en varias direcciones para poder dejar el degradado bien hecho. Ahora mismo le estoy pasando un 2 para poder hacer un degradado y dejar el pelo de arriba bastante más largo. Como veis voy dando varias pasadas en varias direcciones para dejarlo todo lo más arreglado posible y sobre todo pulido. Ahora pasamos al peine del 1,5 y voy jugando con la palanca para hacer un degradado o un buen difuminado. La zona de la patilla irá más corta y conforme vaya subiendo irá más larga. Por ello voy jugando con la máquina, con la presión y con la palanca. Al final es siempre lo mismo. Ahora mismo se ha desenfocado la cámara, pero aún así se ven bien los movimientos. Todos hacen más o menos igual, solo que tenemos que tener en cuenta los factores antes mencionados y aplicar la técnica de manera correcta. Ahora nos pasamos al otro lado y tenemos en cuenta también la dirección del remolino y el acabado del corte. Como veis se ve muy sucio el difuminado, pues ya sabéis cómo proceder. Espero que hayáis cogido la idea y lo podáis poner en práctica desde hoy mismo. Esto al principio parece que es algo complicado, pero en el momento en el que empieces a hacerlo te darás cuenta de que es algo muy sencillo y que acabará siendo realizado por ti de manera mecánica. Y ya veréis cómo los cortes nunca quedan igual si controláis al máximo todos los detalles del corte. Jugando con la amplitud de la máquina, con los peines, con la posición y con la presión, es al final siempre lo mismo. Lo importante es que utilicéis la última herramienta que os voy a decir hoy y son vuestros ojos. Esa es la herramienta que os va a dar mucho nivel a la hora de hacer el corte, el que sepáis ver todas las diferencias y sepáis cómo tenéis que actuar ante ellas. Esa es la clave de hacer un buen corte de pelo. Espero que os haya gustado. La siguiente parte de este vídeo es la aplicación de estos conocimientos pero en la zona del cuello. Así que apoya este vídeo con un buen like, suscríbete si te ha gustado y nos vemos en un próximo vídeo aquí en los consejos de Michael y los tutoriales de barbería.